Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir desde que empezamos la campaña de difusión. Yo creo que esto ha ido a más, a más, a más, a más. Esto es un reto, Felipe. Ya no sabemos si la siguiente vamos a encontrar más gente para traer, pero bueno, mucha gente que la verdad es que es un placer que una convocatoria así haya generado pues tanta asistencia. Yo soy Cristina, vengo de C2O Comunicación. Somos la empresa que trabaja junto con otra empresa que no han podido venir en la campaña de difusión sobre los planes de emergencia exterior de las industrias que trabajan con sustancias peligrosas. Si lo traemos aquí al terreno, hablamos de, me corregís con los nombres, por favor, porque es que hemos tenido un jaleo de nombres. Una es Alvarado y la otra es la Risca y la Florida. Es que cuando nos peleábamos con Protección Civil, porque que no es la Risca, que es Alvarado, que no. Entonces, la Risca y la Florida, que son dos termosolares que están aquí. Ellos son de la industria, nos van a contar, pero también vienen un montón de profesionales más, policía, guardia civil, bomberos, protección civil. Yo no me voy a extender más y voy a dar la palabra, pues primero al alcalde, que ha tenido a bien recibirnos aquí, a que le agradecemos muchísimo el trabajo que ha hecho. Y en segundo lugar, y así os presentáis uno al otro y ya nos quitamos, a Víctor Navarrete, que es jefe de servicio de sección, jefe de sección de la Secretaría General de Protección Civil. ¿Está bien dicho? Venga, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta jornada informativa. Espero que sea de gran ayuda para todos, porque yo creo que esto se necesitaba hace ya mucho tiempo. Yo estaba deseando que se hiciera, porque mi pueblo, mis vecinos, no sabían nada de nada. Y entonces esto viene bien para que tengan ellos constancia de todo. Gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, a todos en general, y muchas gracias por venir. Doy la palabra a Víctor. Gracias Felipe. Bueno, pues soy Víctor, ya me han presentado dos veces, pues me voy a presentar ya la tercera, no he ido sin tres. Estas jornadas están enmarcadas dentro de la información a la población que hacemos Protección Civil. Sabéis que Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias de accidentes graves, todo lo que tenga que ver con accidentes graves, establecimientos donde hay sustancias peligrosas, pues cuando se da una circunstancia determinada, tenemos que hacer un plan de emergencia exterior. ¿Qué significa eso? Pues significa que en el momento que haya un accidente grave dentro de la industria y pueda trascender de los límites del establecimiento hacia afuera, pues entonces Protección Civil se pone a trabajar. ¿Cómo se pone a trabajar? Pues ya lo he visto por ahí, en muchos sitios, por ejemplo, los incendios de este verano. Este verano hemos tenido un montón de incendios. Quien organizaba la logística, el plan de emergencia, ¿quién era? Protección Civil. Somos muy poquitos, ¿verdad, Nieve? ¿Verdad, Claudia? Somos muy pocos. Eh, pero muy bien ha venido. Entonces, cuando hayamos todos fenomenal, pues entre los cuatro que estamos, los cuatro somos capaces de gestionar una, una incidencia tan grande. No me quiero extender, ¿vale? Quiero dar las gracias sobre todo a vosotros por asistir, por preocuparos por vuestro entorno, por vuestra donde vais a vivir, que en vuestras localidades, pero muy cerquita tenéis un establecimiento de los clasificados de Seveso. Decimos Seveso porque si recordáis a los que sois más mayores del lugar, a principios de los años 80 hubo un accidente en el norte de Italia, grave, muy grave, de una industria y entonces pues emitió un montón de sustancias tóxicas hacia el exterior, al ambiente, que la gente cuando lo respiró, pues afortunadamente en Italia, fue en el norte de Italia, no hubo víctimas, pero los daños fueron cuantiosos, sobre todo animales, vegetales, la comida que había alrededor del campo y hubo un montón de abortos, se hicieron un montón de abortos para prevenir o las posibles malformaciones que ya traían los fetos, ¿no? Mucho peor fue en Bhopal, en la India, donde allí murieron y siguen muriendo gente, estamos hablando de hace ya 50 años de aquello, ¿no? Entonces, para prevenir ese tipo de accidentes, la Comunidad Europea decidió eh, hacer una ley, hacer una directiva que luego se ha propuesto en un Real Decreto en España y en todos los países europeos, precisamente para prevenir cualquier accidente grave, para que todo el mundo, todos, desde la industria hasta vosotros, sepamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer en un momento en que hay un accidente. Ahora nos lo explicarán los ponentes. Son bomberos que forman parte del plan de emergencia interior,
están los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, que forman parte o bien del CECOP, del CECOPAL, que es la parte del ayuntamiento, o bien del cuerpo y fuerza de seguridad, ¿vale? Está el servicio sanitario, veo aquí a gente de Cruz Roja, está el grupo de logística, veo por allí a nuestros queridos voluntarios de protección civil, que forman parte del grupo de logística, eh, y también forma parte del plan el grupo de apoyo técnico, donde está la propiedad, que son los que saben cómo funciona su industria, y protección civil. ¿Vale? Entonces, con todos estos grupos, hay un grupo de apoyo psicológico importantísimo, formamos lo que es el plan de emergencia exterior de las industrias. Aquí actualmente tenemos dos, uno para cada una de la industria, para la Riga y para la Florida. Vamos a unirlos en uno porque al fin y al cabo son muy parecidos, son iguales y es mucho más fácil para todos trabajar así. No me quiero extender porque los protagonistas sois vosotros y sobre todo vosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en levantar la mano, preguntar, interrumpir, no pasa nada. Se trata de que vosotros estéis informados. Y os voy a pedir disculpas porque, como dice Felipe, hace años que esto deberíamos haberlo hecho. Felipe no nos da la vida. Somos cuatro, ya lo he comentado, entonces tenemos tantas cosas. Hemos puesto la sirena. Bueno, han puesto la sirena que nosotros le hemos obligado a poner las sirenas. Este año por fin vamos a probarla. ¿Desde cuándo se pusieron? Hace ya lo menos 2 años, ¿no? ¿Vale? Pues eso. No había hecho la primera comunión, ¿verdad? Pues así andamos, pero bueno, lo vamos haciendo poco a poco, vamos haciendo y vamos poquito a poco. Somos los que somos, es que no damos para más, ¿vale? Entonces, os quería que pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero bueno, por lo menos lo estamos haciendo ahora, ¿vale? Eh, mm, Poco más. Sí, daros una recomendación. No tengáis miedo a a esas dos plantas que tenéis ahí, ninguno, ninguno. No sé si afortunada o desafortunadamente ya hemos tenido varios accidentes, no en esta planta, que esta planta creo que hubo un accidente hace 7 años para allá, ¿no? Yo todavía no estaba ni en protección civil, eh, pero ha habido otros accidentes en otros sitios, ¿vale? La sustancia que todo el mundo le tiene miedo es una cosa que se llama benceno, que bueno, es un producto, un subproducto que se puede formar. Pues de todos los accidentes que ha habido, que no han sido pocos, no hemos sido capaces de medir benceno en el ambiente. Y tenemos cabinas. De hecho, la propiedad sabe que tiene cabina medidora de benceno dentro. Nosotros, en el ayuntamiento, Protección Civil ha puesto otra cabina distinta ahí, en el ayuntamiento, por si en cualquier caso remoto hubiera una nube tóxica, poderla detectar. O sea, más medios ya no se pueden poner. Bueno, pues no hemos sido capaces de detectar benceno jamás, jamás. Con lo cual, está tranquilo. Y ha habido unos cuantos accidentes. Están tranquilos porque no hay ningún problema. Aunque haya un problema de benceno, no miréis por internet porque eso es horrible y no os cuenta la verdad, toda la verdad. Bien. Eh, el benceno sí es peligroso cuando estás respirando benceno durante todo un año, todos los días, continuamente. ¿Vale? Que no, esto no pasa aquí. No pasa aquí, porque si no, los propios trabajadores de la termosolar ahora mismo no estarían aquí. Estarían en un campo un poquito allí acostado. ¿Vale? O sea, no hay ningún problema. Y os digo verdad, no hay ningún problema con el tema de las termosolares. No es un riesgo súper importante, pero por normativa, pues tenemos que informar a la población, y entonces eso estamos haciendo, y por un caso hipotético que haya un accidente, os vamos a contar qué es lo que tenéis que hacer, y sobre todo es quedaros tranquilos, que no va a haber ningún problema. Em, ya hemos tenido otro accidente, ¿no? Ya hablamos con la experiencia, y por eso os decía, no sé si afortunada o desafortunadamente. Bueno, desafortunadamente porque la avería es muy gorda, afortunadamente porque aprendemos de los accidentes y de todos los accidentes aprendemos. Así que pues os cedo la palabra para que comencéis la charla. ¿Vale? Gracias, Víctor. Bueno, vamos a empezar la jornada. Lo que os queremos poner primero es el vídeo informativo que nosotros trasladamos a la población. Hay una versión larga de 3 minutos, pero para hacerlo dinámico vamos a poner la versión de 1 minuto, ¿vale? Para que lo veáis. Y luego, Torres, si te quieres venir ya aquí conmigo, porque el siguiente que vas a hablar va a ser tú. ¿Te quieres sentar o te quedas de pie? El pasaponencia. Vale, pues Juan, si quieres ve poniendo el vídeo.
Y os dejo con José Manuel Torres. Me cuesta hasta tu nombre, fíjate, porque siempre Torres, 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 que es bombero del Ayuntamiento de Badajoz. ¿Vale? Cabe destacar que que en Badajoz hay dos unidades, bomberos del ayuntamiento y bomberos de diputación, pero en Alvarado actúa ayuntamiento, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Soy José Manuel Torres. Como ha dicho Cristina, soy bombero en el Ayuntamiento de Badajoz. Vale, venga, sí. ¿Sabías que cerca de ti hay instalaciones como esta que ayudan a producir energía limpia y renovable? Las termosolares funcionan con materiales técnicos y algunas sustancias químicas que necesitan cuidados especiales para que todo sea seguro. Por eso existe el Plan de Emergencia Exterior, o PEE, un protocolo que protege a la población en caso de una situación excepcional, activando los servicios de emergencia y garantizando una respuesta rápida y coordinada. Si alguna vez se produce una emergencia, podrás recibir el aviso mediante sirena, megafonía móvil o ES Alert. Lo importante es saber cómo actuar. A veces, puede ser necesario quedarse en casa y cerrar ventanas para evitar la entrada de aire del exterior, o bien alejarse de la zona si las autoridades lo indican. Tu colaboración es clave. Los planes están preparados, pero para que funcionen, necesitamos tu atención y tu calma. Conocer protege. Saber qué hacer, cuándo y cómo marca la diferencia. Infórmate, participa. Tu seguridad también depende de ti. Nada, mientras ponen la presentación mía, deciros que aquí los bomberos que venimos somos bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. Como ha dicho Cristina, en Badajoz está la central de Diputación de Badajoz, pero aquí al pueblo y a la ciudad de Badajoz somos nosotros, los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí, bueno, soy bombero en el ayuntamiento desde hace 11 años y aparte doy formación en plantas termosolares desde hace 6 años. ¿Ok? Entonces conozco bastante bien lo que son las plantas, los peligros que hay y la forma de actuar, que es lo que hacemos nosotros en las formaciones que reciben estos trabajadores. Vamos a ver aquí un poquito el entorno que tenemos. Fijaros, aquí está el pueblo de Alvarado y aquí tenemos las dos plantas termosolares que tenemos aquí cerquita. La de la derecha es la Risca y la de la izquierda es la Florida. Al final son las dos muy parecidas, unas tienen unos productos un poquito distintos, pero son prácticamente, el funcionamiento es prácticamente el mismo. ¿Creéis que está muy lejos de aquí del pueblo? Está cerquita, ¿no? Fijaros, Alvarado, 4 kilómetros. Dirección Badajoz tenemos 3 arroyos a 4,3 kilómetros. Villafranco del Guadiana en línea recta estaría a 6,6 kilómetros. Para ir a Villafranco tenemos que ir a Talavera y luego para Villafranco, pero en línea recta 3 kilómetros. Talavera a 7,5, La Albuera a 11 y Badajoz también casi a 11 kilómetros. Es una distancia importante. La más cercana aquí, Alvarado, son 4 kilómetros. Parece poco, pero es una distancia importante. Bueno, un plan de emergencia exterior, como ha comentado el compañero Víctor, no es más que un manual que les dice a estas plantas qué tienen que hacer en caso de que surja una emergencia. Es un manual de instrucciones, ahí viene todo detallado. Qué personal va a actuar, qué acciones tienen que realizar y cuándo. Los avisos a la población, en fin, todo desarrollado, ¿vale? ¿Por qué pongo aquí dos? Pues porque tenemos dos plantas. Son prácticamente lo mismo, pero bueno, hay dos planes que esto es un documento público que si buscáis en internet podéis descargarlo. Os aseguro que es interesante. Son 200 y pico, 300 páginas, pero que está público. O sea, cualquiera puede verlo, descargarlo y verlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el plan de emergencia exterior? Pues un plan para prevenir
y, en su caso, mitigar las consecuencias de los posibles accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. ¿Quién lo elabora? Pues como ha dicho Víctor, lo elabora Protección Civil y los jefes de las plantas, ¿vale? ¿Y qué es lo que establece? Pues establece los medios de protección más idóneos, los recursos materiales y humanos necesarios para mitigar las posibles emergencias que surjan en la fabricación de luz, que, como le he explicado a los niños esta mañana en el colegio, estos son unas fábricas de luz, ¿vale? ¿Cómo funciona un plan de emergencia exterior? Pues el punto de partida es la notificación de un incidente. Estas empresas están obligadas a, cuando hay un incidente, llamar al 112 y decir lo más común. Tenemos una fuga de HTF por una ball joint. Una ball joint es una parte de los espejos cilindro parabólicos que tienen y que puede verter un poquito de aceite, ¿vale? Pues si vierten un poquito de aceite, ellos están obligados a decirle al 112 que han tenido un incidente. En general, las notificaciones se estructuran en dos niveles. Un primer nivel básico en el que ellos dicen, oye, tenemos una fuga, pero nosotros somos capaces de atajar esta fuga. Ellos están muy, muy preparados. Reciben formación constantemente y son profesionales para poder atajar estas intervenciones. Posteriormente, en un plazo razonable, se debe realizar una segunda comunicación más detallada. Oye, la fuga que te llamé antes, la hemos solucionado, se acabó el problema. Se activarán los medios necesarios para controlar la situación, sus propios medios. Ellos tienen camión de bomberos, tienen trajes de bomberos, tienen ERA, equipo de respiración autónomo, y están preparados, como digo, ¿vale? La fase de la emergencia, teniendo en cuenta de la magnitud del incidente, se activará en fase de alerta o en fase de emergencia. Primero, en fase de alerta, se activa su plan de emergencia interior. El exterior es público, el interior no es público. Ellos activan su plan de emergencia interior y lo que hacen es atajar el problema que haya. Fuga de aceite térmico, pues ellos cierran válvulas, solucionan el problema, cambian esa válvula y se acabó. En esta fase de alerta hay un seguimiento permanente de la situación y hay una comunicación de la información que pueda ser relevante. Cuando los efectos del accidente son perceptibles por la población, la actuación del plan de emergencia exterior se limitaría a una labor de información. Y esta fase va a finalizar bien cuando se acabe la emergencia o cuando esa emergencia vaya a más y entonces ya pasemos a la fase de emergencia. En esta fase de emergencia son accidentes de categoría 2 o 3, ya lo explicarán ellos, si no mi compañero Jerónimo también lo va a explicar. Y es cuando ya son accidentes un poquito más grandes, ¿vale? En los que sea preciso activar medios de intervención y medidas de protección de la población, los bienes o el medio ambiente para hacer frente a esta situación. En esta situación ya nos llamarían a nosotros, a los bomberos de Badajoz. Ha dicho Víctor hace 6 o 7 años, yo creo que fue en 2011, no sé si me podéis corregir vosotros, fue en 2011 cuando solo ha habido una aquí, ¿vale? En la que hayamos tenido que venir los bomberos de Badajoz a ayudarles a ellos. En el resto son cosas muy pequeñas que ellos las solucionan sin problema. Los criterios generales para la activación del plan en fase de emergencia son o bien por solicitud del jefe de emergencia de la planta o cuando la dirección del plan de emergencia declare la fase de emergencia. Como he dicho, llevamos desde 2019 dando formación en estas plantas. ¿Creéis que están bastante formados estos trabajadores? ¿Conocéis alguno de los que trabajen ahí? Sé que de Alvarado hay muy poca gente, bueno, muy poca, yo creo que no hay ninguno trabajando. Mirad, voy a poner un pequeño vídeo de algunas de las prácticas que hacemos nosotros con ellos. No sé.
lo que hacemos es que todas las hipótesis de accidentes que existen las trabajamos con ellos para que cuando ocurran ellos estén perfectamente preparados para atajarlas sin necesidad de nuestra ayuda. Pero si necesitan nuestra ayuda, nosotros vamos a venir y les vamos a ayudar. Pues ellos tienen unas instalaciones bastante importantes en cuanto a PCI, que es el sistema contra incendio, la protección contra incendio. Tienen camiones de bomberos, tienen equipos de respiración autónoma, tienen trajes de bomberos, con lo cual son totalmente autónomos. Ponemos distintas situaciones, tanto de reparaciones de material como de rescate de personas. En todas las instalaciones que tienen que pueda haber algún incidente, realizamos prácticas para, por si pasa, que sean capaces de solucionarlo. Os aseguro que estas empresas hacen un esfuerzo económico importante en cuanto a la formación de sus trabajadores para que, sobre todo, para que la población esté tranquila. Como ha dicho Víctor, tenéis que estar tranquilos porque están preparados, pero bien preparados. Bien, ¿cómo nos enteraríamos si se produce un accidente, una emergencia en una de estas plantas? El propio plan de emergencia tiene estipulado una información a la población durante esta emergencia, a través de televisión, de radio, de teléfono, de internet, de redes sociales o por sistema de megafonía o incluso puerta a puerta. ¿Quién va a venir puerta a puerta? Pues nuestros compañeros de policía local, nuestros compañeros de protección civil o nuestros compañeros de guardia civil. Pueden ir puerta a puerta o con la megafonía que esté preparada aquí en el ayuntamiento y nos van a ir avisando por las calles, ha habido un incidente, no salgáis de casa, unas recomendaciones. También tienen una sirena que ahora la vamos a escuchar. Está puesta hace 2 o 3 años, he escuchado por ahí detrás, vale. Que en teoría es audible hasta un alcance de 2000 metros alrededor de esa sirena. Cuando vayáis a Badajoz, a la derecha nos encontramos La Risca, a la izquierda nos encontramos La Florida, pues justo en la entrada de La Florida, si miráis a la derecha, ahí se ven una sirena. No sé si son de La Risca, ¿no? Son de La Risca. Las de La Florida están justo en centro de, arriba de tanques de rebose, ¿no? Son unas sirenas grandes, se van a ver. Si miráis a la derecha, son más altas que yo. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo de cómo suena. Es un ruido estridente y que nos enteraríamos, ¿vale? Estas sirenas las activa el 112 en caso de que haya una emergencia.
¿vale? Entonces ya nos pondría en prealerta a las personas que estemos en un radio de acción alrededor de estas plantas. Es probable que aquí, la voy a quitar ya porque es un poquito molesta. Mi compañero Miguel puede ser que la ponga para el teléfono, tiene otra. Sobre todo para las personas que estén alrededor de las plantas, en un radio de 2 kilómetros a la redonda, porque nos puede pasar que tengamos la parcela allí y estemos por allí y escuchemos esto, ¿vale? Esta es una de las formas de avisos a la población, que está estipulada según el plan de emergencia exterior, pero hay otra forma de activar a la población. Esto está muy de moda ahora últimamente, se ha activado varias veces, desgraciadamente, que es el S-Alert. ¿Sabemos lo que es el S-Alert? Es un sistema de alerta de protección civil para enviar mensajes inmediatos a las personas que se encuentren en el área de afección de una emergencia, ya sea una riada, ya sea lluvias torrenciales o sea la emergencia que sea, ¿vale? Incendios, fenómenos meteorológicos adversos. Podría pasarnos también con el tema de termosolares. Las autoridades civiles la utilizan para comunicar instrucciones vitales. Esto es una captura a un compañero mío, le llegó hace muy poco, ¿vale? En el teléfono nos suena una alarma parecida a la otra, una vibración constante, hasta que no pulsamos, no deja de sonar. En este caso, pues lo que nos dice aviso rojo de la EME en la meseta cacereña, Villuercas y Montanche, con rachas de viento hasta 130 kilómetros. ¿Qué nos dice? Unas recomendaciones, no salgáis de casa, vamos a desarrollarlo ahora. Con este vídeo lo vamos a ver bien, ¿Sabes ¿vale? lo que es el sistema S-Alert? Se trata de un sistema de alerta a la población en caso de producirse una emergencia de protección civil. El sistema S-Alert fue creado por la necesidad de transmitir alertas a la población de manera rápida y en cualquier lugar de la geografía española. El acceso al sistema se puso a disposición de las comunidades autónomas en 2022 por parte del Ministerio del Interior, ¿Cómo se recibe esta alerta? mediante el envío de mensajes que se reciben en los teléfonos móviles que están en la zona de emergencia. El mensaje aparece en la pantalla y además suena un sonido característico y una vibración que permite identificar la alerta. Además, las alertas tienen un sonido fuerte y una vibración que permite su identificación. Los mensajes son enviados desde los Centros de Coordinación de Emergencias de las comunidades autónomas y desde la Dirección General de Protección Civil. Si recibes una alerta, debes actuar con calma, leer el contenido del mensaje con atención y seguir las instrucciones que se indican. Deberás pulsar aceptar. En ningún caso debes llamar al 112 ni responder. Solo seguir las instrucciones que se indican en la alerta. La prevención y la seguridad de todos es muy importante. ¿Viene la compañera del 112? Vale. No, iba a comentar lo de no llamar al 112 siempre que, porque colapsan las llamadas y tal, pero si viene ella. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, como pequeño repaso, si recibimos este mensaje en el teléfono, tenemos que actuar con calma, tenemos que leer con atención, seguir las instrucciones y, muy importante, no llamar al 112 ni responder a ese mensaje, ¿vale? ¿Cómo podemos configurar estos mensajes en nuestro teléfono? Aquí lo tenéis, ¿vale? Para Android y para iPhone. Por defecto los teléfonos vienen configurados con esto, pero por si queréis configurarlo, esperamos ahora un poquito. Sí, por si queréis comprobar que tenéis el S-Alert activado, lo podemos hacer ahora mismo. Entonces, supongo que tenéis el teléfono encima de todo el mundo. Venga, si alguien necesita ayuda, mi compañera Cristina se acerca y os ayuda. En las dos opciones, tanto en iPhone como en Android, hay que irse a ajustes.
¿Y dónde está el ahora? Venga, en Android, ajuste. Luego vamos a seguridad y emergencias. Dentro de seguridad y emergencia, alertas de emergencia inalámbricas. Y hay que activar esas alertas de protección civil. Para los que tengan iPhone, pues ajuste. Dentro de ajuste nos vamos a notificaciones y dentro de notificaciones activar las alertas de ESALER. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podemos pasar para adelante? Venga, nos vamos para adelante. Venga, por último, la protección y autoprotección. Protección, ¿cómo nos pueden proteger las autoridades a nosotros? Primero, mediante el confinamiento. ¿Qué tenemos que hacer en caso de confinamiento? Mantenerse siempre informado mediante radio o televisión. Mantener la calma, no propagar rumores, informaciones no oficiales. Cerrar y mantener cerradas todas las puertas y ventanas. Detener todos los equipos de climatización, calderas, motores, grupos, etc. Si tenemos bombona de gas, cerrar la bombona, apagar los braseros, los puntos de ignición. Importante no llamar a los servicios de emergencia a no ser que sea imprescindible y no salir al exterior hasta que se nos indique. Y luego, pues bueno, de un tiempo a esta parte, desde la pandemia, pues lo que se ha aconsejado es pues tener en domicilio material mínimo de supervivencia como agua, radio, linterna, pilas, medicinas para personas con tratamientos continuos y tener siempre un pequeño remanente de comida. Bueno, esto yo creo que es algo que solemos tener todos. Un mínimo tenemos. Si las autoridades nos indican que tenemos que alejarnos de la zona, es decir, alejamiento, ¿qué ejemplo pongo aquí? Pues hay una pequeña fuga de HTF y sale un pelín al exterior de la planta, pues a las parcelas que hay alrededor, si tienen un cortijo, le pueden decir, te tienes que alejar y te tienes que ir a Alvarado. En Alvarado vas a estar seguro. El alejamiento consiste en un traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios. La decisión será tomada por la dirección del plan y se debe aplicar cuando se disponga de tiempo suficiente y traslado de la población por sus propios medios, no suponga ningún riesgo suplementario al existente. Es decir, la gente que está por esa zona con su propio coche se pueden alejar y ahí estaremos a salvo. Y por último ya sería la evacuación, que consiste en el traslado masivo de toda la población a otras poblaciones cercanas. Imaginaros que pasara algo muy gordo, es súper difícil, y que Alvarado se tuviera que ir, por ejemplo, a Talavera o a La Albuera, que son los dos pueblos más cercanos, ¿vale? Ahí ya sería a toda la población, de forma masiva. Por último, como autoprotección, pues se solicita a la población que mantenga la calma y siga las siguientes recomendaciones. En caso de observar una fuga o derrame de algún producto de la planta, no se acerca al lugar de la emergencia, aléjese preferiblemente en dirección contraria a la del viento, no genere ninguna chispa, llama o puntos de ignición. De haber alguna llama a su alrededor, apáguela o póngala en conocimiento del 112. No se queda a observar, esto es muy típico. Yo soy de aquí al lado, soy de Talavera, y si hay algo, el efecto mirón pasa mucho, ¿vale? Entonces, no nos quedamos a observar, alejarnos del lugar de la emergencia y avise a todo aquel que encuentre o se dirija a la zona de riesgo. En caso de encontrar heridos por la fuga, pues póngalo en contacto con el 112, siga la regla PAS, proteger, alertar, socorrer, y si usted está afectado, de ser posible, póngalo en conocimiento con el 112 y siga sus instrucciones.
siempre protéjase a sí mismo y a los afectados, ¿vale? Hasta aquí es mi presentación y bueno, ahora ya no sé si las preguntas ahora o las preguntas después. Vale, sí. ¿Le pasas el micro este? Quédate tú. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Qué bien lo has contado. No, no te va a hacer. Sí, mira, dame un segundito. El pueblo de Alvarado tiene sirena. Ahí, no sé. Está por ahí el señor alcalde. Felipe, a lo mejor les puedes contestar tú a eso. Sirena. Bueno, vamos a ver, se ha puesto la sirena ahí arriba donde han puesto lo que es por si hay algún escape de gas o de el HTTPS, porque yo ni lo entiendo. Así que ya lo sabéis, no hay ningún problema, ¿vale? Claro, pero por eso se ha puesto. No, nadie. En ese momento nadie. No, eso sí es verdad. Como ha dicho el compañero Víctor, esto viene tarde. España funciona así. Siempre mejoramos las cosas cuando hay un accidente, sobre todo cuando hay un accidente grave. Claro, entonces, pues por entonces era 2011, la planta llevaba poco tiempo abierta y no estaban contempladas estos avisos a la población y dar esa tranquilidad. Sí que huele mucho. Yo entro a diario en las plantas estas y huele. Pero aquí os aseguro que si ocurre otra vez algo que ojalá y nunca pase, lo que llegará aquí es olor, ¿vale? Pero ni benceno ni productos peligrosos para la salud. Lo que pasa que sí que el olor, pues al final, claro, por entonces, en 2011, no había estas campañas de divulgación y no se podía, no estaban contempladas estas cosas. Pero como digo, esto es España y tristemente es así. Cuando ocurre algo es cuando ponemos solución. No vemos el peligro y ponemos solución previamente. Entonces, pues, no puedo decir otra cosa. Vale. Un momentín. Sí, sí, es que lo estamos emitiendo. Lo estamos emitiendo a través de internet y si no, no se entera la gente que lo ve. Por la parte que nos compete en el trabajo, las plantas en la zona de los exteriores las mantienen limpias. Lo digo porque ya ha habido allí varios avisos de que habéis tenido que venir porque se aproximaba mucho. Sí, a ver, lo que es un poquito alrededor, un área externa, vamos, de todas formas están aquí los dos encargados, digamos, de las plantas de los lados, suelen estar limpias. Lo que pasa que, claro, tú sabes, José es compañero nuestro, y sabes que si hay un día de viento y demás y al final se escapan pavesas y tal, las pavesas pueden volar kilómetros. Entonces, pues, pero sí que ellos hacen un trabajo, vamos, puedes entrar en el campo solar y ahí no hay nada de pasto, porque también, igual que en formación, hacen una inversión bastante grande en el mantenimiento de todas sus instalaciones. Es increíble lo que hay ahí, ¿vale? No, sí, sí. Bueno, él es Juan Carlos Tolosa, Sí. es el encargado de Sanca de la Florida. Muy buenas. Aparte del responsable de prevención, soy el responsable de medio ambiente. Te comento con el tema, por ejemplo, de incendios que nos ha sucedido alguna que otra vez. Normalmente las plantas, o sea, siempre todos los veranos se hacen unos cortafuegos interiores. Es decir, interiormente hay una legislación según el tipo de pasto, que unos cortos, normalmente son 12 metros, alrededor de todo el perímetro. En las plantas, el 99%, por no decir que es el 100% de los incendios, vienen de fuera, es decir, de la carretera a un cigarro, va por las veredas y demás, y llega a la planta, y muchas veces somos nosotros con nuestro camión de bomberos los que salimos y lo apagamos, incluso fuera de la planta, por no avisarles a ellos, porque podemos controlarlo, ellos al final nos dan la formación. Entonces, quédate tranquilo que desde dentro de la planta hacia afuera, un incendio es algo rarísimo, sobre todo el tema de incendio de pasto, por lo que te digo, cuando empieza la campaña de primavera, se hacen cortafuegos, con lo cual eso queda totalmente pelado de vegetación. Entonces, si siempre es al revés, que siempre es alguna cuneta, ¿vale? De algún cigarro, algún cristal y demás, que es lo que nos suele llegar a nosotros, pero de dentro hacia afuera, eso es muy complicado, además, aparte del campo solar que tiene su herbicida, etc, etc. Con lo cual, por esa parte, os podéis quedar tranquilos. ¿Más dudas con respecto a incendios?
Pues te quedas ya. porque te va a tocar ya, ¿vale? Bueno, pues como bien él ha dicho, es Juan Carlos Tolosa, viene de la Florida, Sí, Florida es la planta de dirección Badajoz, la de la izquierda. esa. Nos va a hablar sobre la actividad que tiene la central termosolar, las sustancias implicadas y los escenarios de riesgo. Sí, básicamente os voy a contar un poco cómo funciona el plan de emergencia interior. O sea, hemos estado hablando aquí del plan de emergencia exterior, es decir, todo lo que conlleva lo que sale de la planta. La parte interna, ¿vale? Ya es una cosa nuestra. Es un documento que también tiene registro en la administración, no es un documento nuestro que lo hagamos al tuntún. Tiene una normativa, ¿de acuerdo? Muy estricta, ¿vale? Y que revisa mucho personal, ¿vale? Y os voy a contar un poquito cómo funciona desde la planta cuando tenemos una emergencia. Es decir, Fenomenal. Pues nada, te dejo con ellos. muy bien. Gracias. ¿Tienes por ahí la presentación? Vale, perfecto. ¿Va pasando un PDF o le bajando hacia abajo? Espera. Ah, sí, vale. Ya, me vale. Suficiente. Bueno, lo dicho, buenas tardes. Soy Juan Carlos Tolosa, el responsable de prevención y medio ambiente de la planta de la Florida, y os voy a contar, como os he dicho, un poco cómo funciona nuestro plan de emergencia interior o plan de autoprotección. ¿De acuerdo? Este plan lo que nos conlleva a nosotros es que ante cualquier emergencia, que ahora definimos cuáles son, nuestra manera de actuar, igual que ellos tienen en el exterior, ¿de acuerdo? Tienen todo organizado y todo pensado. Bueno, eso es a mayores, es decir, nosotros primero empezamos con la emergencia dentro de la planta y si no somos capaces de controlar a nosotros es cuando les avisamos a ellos. Independientemente, siempre avisamos a las autoridades, aunque es algo interno, tanto a ellos como al medio ambiente, que también es una parte muy importante de las plantas. Entonces, bueno, os comento un poquito cómo va nuestro sistema de autoprotección. ¿Vale? ¿Se puede pasar un pelín menos? Bueno, sino aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues bueno, los objetivos que se persiguen con la redacción de este documento se resumen en conocer las instalaciones de la planta, porque ahí aparecen todos los medios que tenemos en la planta, desde camión de bomberos, sistema de PCI, medios auxiliares, todo lo que tenemos en la planta. Después tenemos que evitar las causas de origen, que es lo principal, evitar que sucedan, no mitigarlas, sino evitar los sucesos de emergencia, definir la organización y los medios humanos, ¿vale? Muy importante es el equipo de primera intervención. Igual que ellos son bomberos, ¿vale? Está la policía, nosotros tenemos un equipo de primera intervención formado por el personal de la planta y con sus categorías. El que manda la planta es el jefe de emergencia, que es el director de la planta, ¿vale? Y a partir de ahí van bajando jefe de intervención y el resto del equipo, ¿de acuerdo? Incluso hay personal que está de retén, es decir, si no está el jefe de emergencia, hay otro nombrado como si él no estuviera y así sucesivamente. Si no hay jefe de emergencia, el jefe de intervención cogería el mando. Siempre hay un organigrama que nos cuenta cómo debe funcionar ese equipo. Bien, tenemos que tener informado a todas las personas de la Florida sobre cómo deben actuar ante una emergencia, al igual que estamos avisando a la población. En la planta, todo el personal debe conocer el protocolo. Este documento es de los más importantes que tenemos en la planta. Aparte, hay que preparar la posible intervención, la primera intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia. Por ejemplo, todos los bomberos, policía, guardia civil, han venido a nuestras plantas, incluso policía militar ha venido a las plantas a conocerlas. Como han comentado antes, en 2011 hubo un incidente. Pensad que esta planta se construyó en 2010 y era una tecnología novedosa. Es decir, nadie conocía esta tecnología porque era novedosa en el mundo entero. Como el que hace 10 años se compró un coche eléctrico, se lo compró y después a lo mejor descubre que la batería se puede incendiar y demás. En ese momento no se sabía. Las plantas igual. Era tecnología última, ¿vale? Era algo que no sabía cómo funcionaba, se puso como novedoso en España y en el resto del mundo y a raíz de ahí hemos aprendido a cómo funciona esta tecnología y hemos tomado lecciones de los problemas que puede ocasionar. También hay que facilitar las inspecciones de los servicios de la administración pública, que nos vienen a visitar y a controlar que cumplimos con la legislación, y establecer las acciones necesarias para la implantación del plan de autoprotección. ¿Vale? Bueno, dentro de la identificación está el plan de actuación ante emergencias, ¿vale? Hay varios esquemas, ¿de acuerdo? Que básicamente hay 6, 7, ¿vale? Que son estos 6. El plan de emergencia no funciona solo cuando hay un incendio. Hay muchos escenarios en el cual podemos activar ese plan de emergencia, que por ejemplo son incendio o explosión, que puede ser el más habitual o el que más llama la atención, pero también tenemos emisiones accidentales a la atmósfera, vertidos accidentales al medio ambiente, amenaza de bomba o detección de paquetes sospechosos y emergencia médica. También cuando en la planta alguien sufre una emergencia médica, imaginas un paro cardíaco, para el cual ya se han dispuesto de desfibriladores, etc. También tenemos el plan de autoprotección. Básicamente aquí se recoge, ponemos aquí un ejemplo un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, que para pasarlo está un poco complicado, ¿vale? Son organigramas o flujogramas. Para cada emergencia hay un flujograma que explica de lo que hay que hacer.
¿de acuerdo? Entonces, simplemente para cada emergencia hay una serie de indicadores y de preguntas que hay que ir siguiendo. Y aparte de ahí nos va derivando a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué se hace así? Porque tiene que ser algo sencillo. Pensad que esto se hace en simulacro, normalmente 2 anuales, pero no son bomberos especializados. Es un personal laboral como vosotros. Entonces, tiene que ser algo sencillo que todo el mundo, con unas prácticas que se dan, ellos hacen 4 prácticas de 3 horas cada uno, ¿de acuerdo? A lo largo del año y de varios escenarios que van rotando, ¿vale? Ellos tienen que saber en todo momento qué hacer. Es complicado cuando pasa mucho tiempo y cuando es algo que tienen que compatibilizar con su trabajo. Es decir, los bomberos son bomberos, la policía es policía, pero ellos son trabajadores. Uno es un panelista, otro es un rondista, otro es un mecánico, un eléctrico y aparte tiene una formación de bombero, que no es poca, que ya ha explicado José Manuel, que es oye, que están aquí con los trajes, ¿de acuerdo? Y es algo que al final que es un trabajo añadido para ellos. Pero bueno, con ello que conseguimos tener una seguridad en la planta que es necesaria. Como hemos dicho, a partir ya de estos flujogramas podemos llegar a detener la emergencia interior y que no salga al exterior, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que si pasa cualquier cosa, se quede en la planta y no afecte a los exteriores. ¿Cómo va la composición de la estructura del plan de autoprotección? Como hemos dicho, el jefe de emergencia es quien dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Es decir, se le avisa con la emergencia que hay, ¿vale? Y él, a partir de ahí, en el centro de control que montamos en la planta, se decide cuándo se llama, a quién se llama y qué personal es el que actúa en cada situación. El jefe de emergencia y el equipo de intervención son básicamente los bomberos que cogen el camión de bomberos y van a sofocar la emergencia, en el caso de que sea incendio, que es la más común. Después aquí os pongo unas fotografías de los simulacros que hacemos en la planta. Tanto el simulacro que hacemos que no se avisa a nadie, es decir, es un día normal, de repente el jefe de emergencia hace un supuesto, se avisa por walkie, normalmente se hace un supuesto de, imaginaos, hay una rotura de una línea de HTF y hay un incendio, ¿vale? Con lo cual todo el mundo tiene que irse a su puesto, ¿vale? Y hacerlo como si fuera exactamente real. Nada de estar relajado, o sea, toda la planta va a los puntos de reunión, se llama al 112 porque el simulacro conlleva todo. Conlleva que alertemos al 112 con una llamada, ¿vale? Informando que es un simulacro para que ellos no se asusten, ¿de acuerdo? Y ellos también tienen sus propios simulacros. El 112 tiene su propio simulacro cuando nosotros llamamos y simula que esto es un escenario real. Porque si no hay un compromiso de esto, no vale para nada. O sea, no vale de me salgo de la planta, me echo un cigarro, no. O sea, tiene que ser con una actitud correcta para que cuando pase de verdad estemos en ello. No vale de nada que estemos en una actitud relajada, como si esto fuera un ejercicio más. No, o sea, hay que hacerlo con conciencia y bien hecho. Por eso se hace en secreto. Es decir, se avisa un día, hay un simulacro y no se avisa, solo se avisa el jefe de emergencia, el único que lo sabe. Y yo. ¿Vale? Y aquí os pongo una foto de, más para abajo más, de cuando se hace el simulacro. Se coge su camión de bomberos, el equipo se viste, coge todos los medios y sigue los protocolos que los bomberos les enseñan. Aquí tenemos todos los equipos y, como digo, también destacar la inversión que hacen las plantas en estos equipos. Me refiero, esto está hablando de millones de euros. Un camión de bomberos vale cerca de 400.000 euros, aparte de trajes de bomberos, de todos los medios que ellos nos dicen y cada vez son mejores. Me refiero, si ha salido una comunicación directa que va a los cascos, mejor. Si hay un casco que tiene un enganche rápido por unas botellas, lo tenemos. Todos los equipos se pueden cargar en la planta, los ERA, los tenemos. ¿Vale? Os voy a contar una anécdota. Un día, para el tema de reposición de trajes de bombero, porque al final cada traje de bombero cuesta unos 1.000 euros, de trajes, botas y demás, ¿vale? Pedimos una reposición de 10 trajes. Al final son 10.000 euros en material en un año de inversión fácilmente. Entonces preguntaron, oye, ¿no hay unos equipos más baratos para hacer las prácticas y demás? Y nos mandaron un disfraz de bombero de carnavales, como diciendo, o sea, los trajes de bomberos son lo suyo y diría que casi mejores a veces. O sea, todo es muy caro, las formaciones son caras porque son gente especializada y la inversión que se hace es hecha aquí en blanco. O sea, no se escatima en ningún medio. Yo os lo puedo decir, Torre, que tenemos todo lo que nos piden y más. Y se hacen revisiones de equipo y aparte de todo lo que la administración nos pide, el tema de las sirenas, por ejemplo, fue una normativa que dijeron, oye, hay que poner una sirena para avisar a las poblaciones. Y se invirtió un montón de miles de euros en colocar las sirenas. Es decir, en la planta estamos concienciados a la producción, pero siempre, mejor dicho, nunca en detrimento de la seguridad, tanto de la planta como de los trabajadores como del entorno. Como digo, tanto a las personas como al medio ambiente. Entonces, simplemente transmitirlo el esfuerzo que hacen las plantas y dar las gracias a los directores, tanto al de Alvarado como el de la Florida, tanto la Región como la Florida, porque ellos son los que median con la propiedad para que nos den ese dinero para poder tener siempre los mejores medios. O sea, eso que no os quepe ninguna duda, que todos los medios que hay, ¿vale? Y lo mejor que hay lo tenemos en las plantas. Pues con esto termino la presentación y espero, y tenéis cualquier tipo de pregunta. Nada, pues bueno, encantado y ha sido un placer. Todo clarísimo. Muchísimas gracias. Iván. Iván nos viene de la RISC. Correcto.
Es que esto de Calla 2 es tremendo. Bueno, pues nos va a hablar, cuéntanos un poco, porque él nos ha contado sus procedimientos. Le damos un poquito al compañero para que cambie las presentaciones, que Correcto. no nos Bueno, liemos. yo soy el responsable de la planta termosolar de La Risca, bueno, vecinos de Sanca de la Florida, vecinos bien avenidos. Además, hay una parte de nuestro plan de emergencia interior que compartimos porque hay escenarios que nos pueden afectar a ambas plantas. Y bueno, pues estamos en continua coordinación, tenemos una comunicación muy fluida y la verdad es que en ese aspecto ganamos entre los dos porque nos retroalimentamos. Y bueno, ahora paso un poquito con la presentación que hemos preparado para esta jornada desde la planta termosolar de La Risca, que es propiedad de Control Global. Podemos pasar a la siguiente. Perdón. Ahí está. Bueno, es propiedad de Control Global. Control Global es un productor de energía independiente que es propiedad del grupo KKR y que tiene pues, su sede operativa en Milán, ¿vale? En Italia. Tenemos instalados en el mundo una capacidad de 5,6 gigavatios y tenemos presencia en 18 países de 3 continentes. Bueno, ante todo y sobre todo, a nosotros lo que nos prima y por lo que luchamos es por la sostenibilidad, con una estrategia de descarbonización de nuestros activos, invirtiendo en energías renovables como esta planta termosolar, que bueno, contaré un poquito más adelante, que viene de una compra del año 2018, que teníamos otra propiedad anteriormente, y bueno, aparte en España, aparte de tener las 5 plantas termosolares, que son 3 en Extremadura, tenemos una planta en Majadas, en Cáceres, otra en Orellana, la de Alvarado, y luego 2 plantas en Palma del Río, que es provincia de Córdoba. Tenemos un ciclo combinado, una central de ciclo combinado en Arrúbal de 800 megavatios, ¿vale? Bueno, aquí contaros un poquito cuál es la misión, cómo ve Control Global el negocio, digamos, de la generación de energía eléctrica, que como bien ha dicho Juan Carlos, pues bueno, nos dedicamos a esto y ante todo, pues bueno, prima, para nosotros creemos que la energía renovable, pues es la energía del futuro y por eso se invirtió en este negocio, comprando las plantas termosolares en 2018. Y bueno, ante todo nos regimos por una serie de valores que, como podemos ver ahí, pues están que los trabajadores sean el eje central de nuestro día a día, que respetemos y protegemos el medio ambiente, que estamos comprometidos con hacer las cosas bien, que tenemos un compromiso de integridad y transparencia y que tenemos una voluntad de pensar y actuar como emprendedores. Esto al final viene todo relacionado con esto porque para nosotros es muy importante el tener una buena aveniencia con todo el entorno social en el que trabajamos y operamos nuestros activos, pues incluido la aprobación de Alvarado, respetamos el medio ambiente y trabajamos para que nuestro impacto y nuestra huella sea la menor, ¿vale? Entonces, un poquito en grandes cifras, la planta, bueno, pues generamos energía eléctrica de origen renovable para unos 20.000 hogares. Tenemos una superficie total de planta, que yo creo que es importante pues, a la hora de lo que hemos hablado antes, de la gestión de incendios, etcétera, de 190 hectáreas, de las cuales 120 hectáreas están ocupadas por el campo solar, que es básicamente donde se encuentra el fluido térmico, el HTF, del que hemos hablado antes, ¿vale? El consumo de agua, bueno, pues tenemos un 0,4 hectómetros de consumo de agua al año. En la planta trabajan 43 personas de forma permanente, 33 son trabajadores internos y 10 contratas permanentes. Tenemos a 5 equipos de operación operando la planta las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, esto también es importante a la hora de decir que la planta nunca está sola, o sea, la planta siempre tiene gente operando y trabajadores pues supervisando y controlando desde los sistemas de control y desde el propio campo, pues que todo esté en orden, ¿vale? Y bueno, tenemos además el sistema de vigilancia con un sistema de seguridad que también trabaja en régimen de 24/7, los 365 días del año a las 24 horas. Y aparte nos encontramos certificados en las normas, en las ISO de 9001, 14001 y 45001, que esto hace que integremos tanto la calidad como el medio ambiente como la seguridad en un único sistema de gestión, lo que hace que sea más eficiente a la hora de todos los procedimientos internos que tenemos, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de la emergencia y desde el punto de vista de Seveso, como hablaba Víctor antes, ¿qué nos afecta en nuestra planta? Pues nos afectan básicamente 2 sustancias. El gas natural, que al final es gas natural licuado, y el fluido térmico, el HTF, de los que tenemos, que básicamente es la mayor afección por la que podemos tener o por la que podemos sufrir un accidente, que tenemos 1.200 toneladas en planta.
¿vale? El funcionamiento de una termosolar, pues básicamente funcionamos calentando ese fluido térmico, ese HTF, con un intercambio térmico generamos vapor de agua, que son las que mueven las turbinas y las que generamos la electricidad. El HTF, como hemos dicho, pues tenemos esas 1.200 toneladas circulando por las 120 hectáreas de campo solar. Es una superficie grande que siempre tiene vigilancia. Tenemos rondistas permanentemente haciendo supervisiones y batidas por campo solar, pues viendo posibles puntos de incidencia que pudiésemos tener. Y ahí es donde centramos básicamente todos los esfuerzos o gran parte de los esfuerzos de cara pues, al mantenimiento, a la supervisión, etcétera, ¿vale? Y siempre buscando soluciones pues, que nos permitan una vigilancia más en continuo de toda esa superficie. Bueno, desde el punto de vista de la emergencia, ¿cómo nos dotamos nosotros internamente? Bueno, pues como hablaba bien Torres, hablaba Juan Carlos también, pues tenemos una serie de equipos en planta que nos ayudan a afrontar esa primera intervención en caso de una emergencia y a conseguir controlar un incidente en una fase incipiente sin ser necesario pues que en última instancia tener que recurrir a medios externos, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos ese camión de contraincendio o vehículo de bomberos, un camión de bomberos, pues totalmente equipado, también como había comentado Juan Carlos, con todo su equipamiento de emergencia, con todo su traje de bomberos. Al final esto es un equipamiento profesional, como el que utiliza el Parque de Bomberos de Badajoz, ¿vale? Luego tenemos una red enterrada fija de sistema contraincendio que nos protege tanto la parte del campo solar como la parte de bloque de potencia. Esto es importante de cara al abastecimiento de agua en caso de emergencia, que podamos utilizarlo en cualquier parte de la superficie de las 120 hectáreas que comentamos de campo solar. La sala de bombeo, que conseguimos tener un bombeo de 700 metros cúbicos hora, o sea, es un bombeo importante que alimenta a un posible flujo de agua necesario para acometer una emergencia importante. O sea, son bombas que impulsan mucho caudal y, bueno, el necesario al final para afrontar una emergencia de este tipo, ¿vale? Luego tenemos sistema de detención y extinción automática de incendios por agua y espuma, que lo tenemos en los equipos críticos de planta, pues sea los sistemas, los tanques de expansión, donde recogemos parte del aceite térmico y el sistema de bombeo del HTF, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos sistema de detención y extinción automática por gas, que esto básicamente pues, está en las zonas de las salas eléctricas y en las salas electrónicas. Aparte de eso, tenemos equipamiento, o sea, las casetas de equipamiento de primera intervención, con trajes adicionales de bomberos, con eras de bomberos, con trajes de protección química, bueno, pues todo un equipamiento para afrontar una emergencia con todas las garantías de la seguridad para el personal de planta. Y luego, pues ahí tenemos la imagen de los dos sistemas que habíamos comentado antes, que había comentado Víctor. Por un lado, las antenas, que es el sistema de aviso a la población mediante antena fija, ¿vale? Que tenemos dos antenas, una ubicada en la zona este, que es la zona que mira hacia Alvarado, y otra en la zona oeste, que es la que mira hacia Badajoz, ¿vale? Y luego tenemos el otro sistema, que es la monitorización en continua de la calidad del aire, que son cabinas que están conectadas, están midiendo continuamente la calidad del aire, están conectadas con nuestro sistema de control y aparte están conectadas en continuo también con la administración. ¿Cómo nos preparamos ante una respuesta ante una emergencia? Pues bueno, por un lado, la estructura, la organización de la estructura está en base a nuestro plan de emergencia interior, que tal como comentaba antes y también exponía Juan Carlos, pues bueno, es el documento, el manual, en el que nos dice cómo nos organizamos, los medios que tenemos que utilizar, también el reciclaje, la formación, cómo nos comunicamos con organismos exteriores, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, el equipo de primera intervención pues, está integrado con el personal interno de la planta, el equipo de operación y mantenimiento de la planta, básicamente. Es un equipo que en nuestra planta en concreto, pues es un equipo con una experiencia amplia porque tiene una antigüedad media de 15 años. O sea, la plantilla es prácticamente la del inicio, la que comenzó en el año 2009. Aparte, colaboramos y nos formamos con cuerpos profesionales de bomberos. Llevamos haciéndolo desde hace muchísimos años. Prácticamente, yo lo hablo muchas veces con los bomberos cuando nos atienden a la formación. Para nosotros es la formación más importante que tenemos en planta todos los años. Es una formación además que repetimos 3 veces en el año, hacemos 3 sesiones distintas. Y es donde invertimos la mayor parte de los recursos porque creemos que vale la pena, merece la pena, ¿vale?
Acumulamos, como tengo por ahí en la presentación, pues llevaremos acumuladas unas 6.000 horas de formación de todo el personal en la parte de emergencia, de accidentes graves y de plan de emergencia interior. Y bueno, pues básicamente es una formación continua, con un reciclaje continuo y en la que ponemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra voluntad para que el personal esté lo mejor preparado para acudir a esa primera parte de la emergencia, que es la más importante para que un incidente se pueda contener y no salga fuera de las instalaciones, ¿vale? Y bueno, y luego aparte, también tenemos 3 simulacros anuales que están auditados por organismos independientes. Uno viene de la mano de la normativa Seveso que tenemos que hacer, que lo comentaba también Juan Carlos. Y bueno, tenemos otros dos escenarios o 2 simulacros más anuales que nos auditan otro tipo de auditores. Y bueno, pues lo mismo, pues son escenarios en los que trabajamos, son escenarios en los que la plantilla es desconocedora de que se inicia ese simulacro. Y bueno, tratamos de que sea lo más fiel, el más fiel reflejo de una incidencia real en planta, para que el personal a la hora de afrontar una incidencia real, pues o sea, se sienta preparado. El plan de emergencia interior nuestro está dividido, o bueno, tiene identificados 15 escenarios distintos, ¿vale? Bueno, ahí los tenemos todos, pues fuga o derrame o incendio de gas natural, explosión de caldera, incendio de origen eléctrico, incendio en subestación transformadora, etcétera, etcétera. Fuga o derrame de incendio en zona de contención de la zona de Lula, de las bombas de HTF. Bueno, estos escenarios no están elegidos al azar, son escenarios que vienen de un análisis de riesgo de la instalación y son los escenarios que están identificados como más probables o más críticos y por lo tanto en los que pues, vienen definidos específicamente en nuestro plan de emergencia cómo actuar ante ellos, ¿vale? Y el cómo actuar pues viene definida en la ficha de actuación de cada escenario, que la vamos a ver un poquito más para adelante, que sería este tipo de ficha. Bueno, pues aquí te viene recogido pues las acciones que tiene que hacer la persona que identifica la emergencia, el director de la emergencia, que es el que asume la dirección de la emergencia en primer orden, las acciones que tiene que realizar el jefe de intervención, el equipo de intervención, cuáles son los riesgos a los que nos afrontamos, los EPIs necesarios para afrontar ese tipo de intervención, dónde tenemos el kit de primeros auxilios, dónde está ubicada la planta, cómo podemos acceder a ello. O sea, es al final una guía para que el personal que está dirigiendo la emergencia no tenga que pensar en un momento de estrés, sino que lo tenga a mano y pueda acudir a ello de forma fácil y ágil, ¿vale? De tal forma que simplifique el proceso de decisiones, que al final, en una emergencia, el tiempo, y sobre todo el primer tiempo, a la hora de afrontar un incidente, es el punto clave, ¿vale? Y bueno, y luego por último, ¿cómo nos comunicamos con el exterior? ¿Cómo nos comunicamos con el 112 en caso de emergencia? Pues tenemos un protocolo de comunicación y coordinación con el 112 de Extremadura, en el que al final es un formato de notificación, en el que notificamos pues, lo que ha pasado, lo que ha sucedido en la planta, qué sustancias están involucradas, qué personal hay en planta, los medios que estamos utilizando, qué personal y qué medios externos necesitamos. Toda esta información se le traslada en la primera parte de la emergencia al 112 y a Protección Civil para que desde el primer momento ellos compartan la misma información que estamos compartiendo desde planta, ¿vale? Con esto es un documento que aparte que está vivo, que cualquier cambio en la emergencia o durante la emergencia lo tenemos que notificar de forma continua y por lo tanto tenemos todas las partes, tanto nosotros como propietarios de la planta, como el 112, como Protección Civil, toda la información encima de la mesa para tomar las mejores decisiones encaminadas a resolver el incidente, ¿vale? Y hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna preguntilla? Otro que lo ha hecho bien. Bueno, lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias. Estamos finalizando, queda el último bloque, son intervenciones muy, muy rápidas, lo digo porque entiendo que se hace un poco denso, ¿vale? La siguiente intervención va a ser de
Juan Antonio López Casas, me corriges si me equivoco, inspector de la Policía Local de Badajoz. Fenomenal. Pues nada, te dejo para que les cuentes cómo intervenís vosotros en situaciones como esta. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque creo que ya todo se ha explicado sobre los planes que tienen en las plantas y simplemente voy a hablar un poco sobre cómo actúa policía local en estos casos de emergencia. Y siempre bajo el paraguas de la coordinación, tanto con Protección Civil, tanto en el puesto de mando avanzado como en los distintos puestos que se hacen, Protección Civil, bomberos, los servicios de emergencia, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues básicamente garantizamos la seguridad ciudadana y mantenemos el orden. Queremos que la población esté en calma y intentamos, pues eso, garantizar esa seguridad para que evitar el pánico, que es muy importante. Se ha hablado siempre de garantizar evitar bueno, que cunda el pánico, ¿no? Otra cosa que también trabajamos es el control de accesos, y la delimitación de la zona afectada, ¿vale? Dentro de nuestra competencia, pues, o bien que la población, en caso de confinamiento, pueda salir de la zona confinada, o bien impedir que gente externa acceda a la zona confinada. También trabajamos en cuanto a la regulación del tráfico y la gestión de la movilidad, pues adaptando las zonas o los perímetros a los estacionamientos de los distintos vehículos que van a participar. Es muy importante también que no exista ese caos en la zona de donde se va a trabajar, ¿vale? Colaboramos también en las labores de evacuación de la población y en las labores de confinamiento. ¿Qué más trabajamos? Información a la población. Si hay que informar, lo hacemos mediante nuestra megafonía en nuestros vehículos patrulla, que están dispuestos de esos megáfonos. Y también protegemos los bienes, servicios e instalaciones. Imaginaros que hay que evacuar una zona. Esa zona hay que protegerla para evitar el pillaje. Y ya, por último, deciros que es muy importante eso que estamos diciendo, lo de evitar el pillaje. Tenemos la experiencia en las últimas alertas amarillas, donde la gente evacuada lo que no quería marcharse del sitio era porque decían que la robaban. Entonces nosotros tenemos que impedir que la gente acceda a esos sitios, ¿vale? Y ya está. Y no quiero extenderme más. Si queréis alguna pregunta y un poco más. Nada. Por lo haber hecho bien también. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, a ver, yo tenía que dar la palabra al teniente Sergio Becerra, pero se la voy a dar. Vale, es que, bueno, pues está un poco liado ahora. Entonces, Sergio, si vienes, porque luego el pobre tiene que seguir dando servicio, él nos va a hablar sobre el control de acceso y la seguridad ante emergencias de este tipo. Buenas tardes. Soy el teniente Sergio Becerra, de la Guardia Civil, en concreto de la USECI, una unidad que tenéis ahí en Badajoz, a vuestra disposición. Y bueno, en estas cosas los servidores públicos ya lo sabéis todo. A veces estamos pluriempleados, así que cuando acabe con ustedes tengo que marchar. Nada, yo normalmente no me suelo ocupar con una presentación porque entonces os tendría aquí hasta las 10 de la noche. Entonces creo que no es buena idea. En concreto, al final, que han expuesto los compañeros, los riesgos que puedan derivarse de sus determinadas plantas, tanto la eléctrica como la termosolar. Y ahora empieza, digamos, la parte de bomberos, que es la parte técnica y especializada, y ahora viene la parte de fuerzas y cuerpos de seguridad. En nuestro caso, al final, ¿qué es lo que nos ampara? Nosotros, Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 286, controlamos seguridad ciudadana y orden público. En concreto, orden público, por ejemplo, nosotros somos una unidad de orden público, o sea que en este caso estaríamos cubiertos en la provincia. ¿Y qué hace la Guardia Civil en este tipo de cosas? Yo creo que la población lo que más claro tiene es nuestro papel, porque al final no deja ser el papel del de todos los días. ¿Qué hacemos nosotros? Mandar mucho. ¿Y qué hacéis ustedes? Intentad hacernos caso. ¿Qué suele ocuparse ahora con esta, digamos, creo que lo ha comentado alguien antes o el compañero,
En este país parece que somos muy de tropezarnos en la piedra para luego intentar no volverlo a hacer. Incluso hay veces que nos tropezamos varias veces en la misma piedra. Entonces, a raíz sobre todo, yo diría que de la Dana y del COVID, pues hay ciertas palabras que ya nos vamos todos acostumbrando. En este caso, el compañero ha explicado el tema de Saler, que fue una cosa que en la Dana también apareció bastante. Y temas como confinamiento, evacuación y alejamiento, pues ya nos suenan a todos. En nuestro caso, siendo una población como es Alvarado, o digamos, las limítrofes, creo, si no me equivoco, que casi todas las poblaciones son de demarcación Guardia Civil, porque no llega a Badajoz ni a Mérida. Entonces, en este caso, pues nosotros con los compañeros de policía local, al final, ¿de qué nos ocuparíamos? Seguridad ciudadana, que es lo de todos los días. Control del tráfico. Nosotros tenemos la especialidad de tráfico que todos conocéis. ¿Y qué harán? Pues limitar acceso de determinadas carreteras y daros itinerarios alternativos, claro. Porque si queréis ir a un determinado sitio, tendréis que ir por algún sitio. Más cosas. Dentro de lo que son las medidas, yo, por ejemplo, aquí en concreto, creo que con el confinamiento, ¿vale? Digamos, por la dispersión de las poblaciones y la poca población que hay en las poblaciones, nos podría ayudar, digamos, el confinamiento. Y que con que saltara alarma, os avisáramos a ustedes por los canales oficiales y se mantuvieran en sus casas, normalmente sería suficiente. ¿Cuál sería el siguiente paso? El alejamiento, ¿no? Digamos, alejaros de la zona conflictiva. Y el último, pues ya sería la evacuación, que en este caso nosotros seguiríamos siempre los pasos y la coordinación de protección civil, que al final nosotros nos amparamos en este tipo de casos del Sistema Nacional de Protección Civil. INUNCAE, INFOE, ese tipo de planes que en este caso autonómicos conocemos todos. Y como anécdota, pues veo por la gente que estáis aquí que al final las charlas están teniendo algo de éxito y algunos ya llevamos unas cuantas y vamos viendo la evolución y en concreto la última que estuvimos, creo, si no me equivoco, en Torre de Miguel Sesmero, a la semana saltó la alarma. Y gente de la población incluso nos escribió, ¿no? Y coño, eso de vez en cuando dice, pues mira, lo que hacemos sirve para algo. En este caso ya lo han dicho los compañeros de forma más técnica, pero al final es tranquilizaros de que lo que tenéis ahí no es peligroso, es un recurso más. Todo el mundo se compra un coche sabiendo que se puede estrellar y no por eso le tenemos miedo a los coches. Entonces, simplemente poner una serie de medidas para que si ocurriera una incidencia, ya os comento que con los profesionales que hay en la planta normalmente no van a salir de ahí las incidencias, normalmente, ¿vale? Y en caso que saliera, pues seguir cauces oficiales, Guardia Civil estaremos por aquí. En un caso real, llegarán primero las patrullas, como es normal, y luego pues empezarán a llegar, digamos, unidades un poco más, que tardan un poquito más en reaccionar, como puede ser la mía, y ya pues digamos haremos una atención más especializada. En nuestro caso pues haremos cercos, limitaremos ciertos accesos y poco más. Y sinceramente con las 4 ideas fuerza que he dado, si tienen preguntas es que lo he hecho muy mal. Además, vamos a disculpar porque sabemos que se tiene que ir. Sí, y concreto ahora. Y en concreto ahora, efectivamente. No queremos que les pregunten, pero es que el teniente lleva el caso de Hornachos y se tiene que ir. ¿Vale? Entonces, bueno, nos quedan 2 intervenciones más. Jerónimo, ahora te toca a ti, como responsable de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, porque bueno, Torres también es del Ayuntamiento de Badajoz, pero tú nos vas a contar otras cositas. Y luego, pues vamos a cerrar con 112. Que no se nos vayan, que les vamos a invitar a un cafetín, por lo menos para, bueno, el final dulce, ¿vale? Jerónimo, te dejo para que puedas hacer tu intervención. Buenas, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Jerónimo Hernández, soy el suboficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, soy compañero de Torres. Él me dice que soy su jefe, pero soy su compañero. Y bueno, digamos, soy el responsable de la sección de operaciones, que para que lo entiendan de manera fácil, somos los que apagamos los fuegos, ¿vale? El servicio de bomberos tiene tres secciones. Una es la, como acabo de decir, la de operaciones, otra es la de prevención, que es la que van dando pues fundamentalmente las licencias a las actividades que se quieren
que se quieren abrir en los diferentes locales y negocios. Y después también está una que yo le tengo mucho cariño, que es la sección de protección civil, porque antes de ser suboficial de bomberos, que llevo un año, durante los 5 anteriores he sido el coordinador de todos aquellos de naranja que están por allá atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la presentación que quiero hacer del servicio que nosotros desarrollamos en el ayuntamiento. Y bueno, se han dicho ya aquí muchas cosas porque ha participado mucha gente. A mí me queda una participación un poco complicada porque me han pisado muchas cosas de las que iba a decir, pero bueno, no pasa nada. Entonces, de lo que se trata es que, lo ha dicho al comenzar mi amigo Víctor Navarrete, es que sobre todo cuando salgan de aquí y lleguen a sus casas y le pregunten, bueno, ¿cómo ha estado la charla? Pues la palabra que tienen que decirle es que estoy tranquilo o estoy tranquila de que lo que tenemos ahí no es peligroso. Tiene su riesgo, evidentemente, porque se utilizan sustancias que son peligrosas, pero desgraciadamente, como ha dicho mi compañero Torres, por accidentes que han pasado en el pasado, para la redundancia, pues se han puesto unas medidas a posteriori que lo que van a dando seguridad a todas estas industrias que se van abriendo y nuevos procesos industriales, nuevas sustancias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues yo lo que quiero es eso, que queden tranquilos de que, como ven, aquí participa un montón de gente, un montón de administraciones, que estamos totalmente coordinados entre nosotros y que sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento de los diferentes tipos de emergencias que se pueden dar. Vale, pues ahí tienen por un ejemplo. Extremadura pues no es una región en la que la actividad industrial sea muy, muy significativa, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de las termosolares, todos los simbolitos rojos que hay ahí son termosolares que están en nuestra región, otras que están que se está pensando ponerlas, etcétera, etcétera. O sea que es una actividad pues que está presente en la región extremeña, ¿no? Entonces, como he dicho antes, debido a accidentes que ha habido, pues se sacan normativas. La más importante que afecta a todas estas actividades es ese Real Decreto, que ese Real Decreto es el que sirve para que estas empresas que tienen este tipo de actividades, pues se les exija que tengan que hacer esos manuales, esos planes que hemos estado viendo, donde se condensa todo lo que hay que hacer para, si hay un accidente, pues que los accidentes son inevitables muchas veces, pero que sí sepamos lo que tenemos que hacer para que no haya víctimas y los daños que se produzcan sean los menores posibles. Entonces, claro, ¿cómo atendemos un accidente? Pues esto, para que lo entiendan de una manera sencilla, es como si la que tenemos ahí es un enfermo. Si la madre y la mamá me duele la cabeza, pues la mamá le da una aspirina y se le quita el dolor de cabeza, ¿no? No pasa de ahí. Pero si ese enfermo empeora, pues la mamá tendrá que llamar a un médico. Y si al médico de cabecera. Y si sigue empeorando, pues tendrá que ir a urgencias, ¿no? Pues bueno, esto funciona de una manera parecida. Se le da unas categorías a las diferentes situaciones de la emergencia y en función de esas categorías, pues se actúa de una manera u otra. Ahí pues pueden ver pues, si hay daños materiales, si no hay daños en el exterior, se hace una cosa, si hay víctimas, se hace otra, etcétera, etcétera. Eso es para que lo entiendan más o menos cómo está organizado el tema de la atención a los accidentes. Y esto es un esquema para que vean también pues que es un poco complejo el gestionar una emergencia en la que se pueden dar muchas situaciones y en las que tiene que participar mucha gente, ¿vale? Y desde que el director de la emergencia del establecimiento da parte al CECOP, que el CECOP digamos que es urgencia, ¿vale? Y dice, está pasando aquí una emergencia, hasta que se activa el plan, se define quién es el director, este director lo activa, se define la categoría, o sea, son una serie de pasos que hay que dar, que tiene que estar perfectamente entrenado y coordinado entre todos nosotros.
Y en función de si le hemos tenido que dar aspirina a la planta o la hemos tenido que llevar a urgencia, pues tendremos que utilizar o bien el prospecto de la aspirina, que sería su plan interior, o el plan exterior, que sería ya pues el manual que tendrán en urgencia para tratar esa enfermedad. ¿Vale? Así más o menos, pues se explica los diferentes niveles que hay de la gravedad del accidente y qué es lo que hay que hacer en cada uno de esos casos. Cuando se activa ya una emergencia ya de nivel 2, pues todos nos reunimos en diferentes sitios de la emergencia. Unos se reúnen en Mérida, que es lo que se define el CECOP, otros nos reunimos en el sitio de la emergencia, que es esto del PMA, que PMA significa puesto de mando avanzado, y todos estamos en permanente comunicación unos con otros para coordinarnos y saber lo que tenemos que hacer en todo momento. A partir de las primeras fases de la emergencia, ya nos avisan nos prealertan a los componentes de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad del Estado. Y a partir de ahí, pues nosotros ya nos ponemos en marcha para poder atenderlo. Y una de las cosas que dice ese plan de emergencia exterior es que hay que activar a los integrantes de ese plan, que somos todos los servicios de emergencia, y cómo tenemos que actuar entre nosotros. Ahí tienen un organigrama para que se hagan una idea de la gente que participa cuando tenemos un problema ya significativo, ¿vale? Y desde, digamos, la parte que no está en la emergencia, que es la parte de arriba de ese organigrama, con el comité de dirección, gabinete de información, que son los que transmiten las noticias a la prensa, el comité asesor, y después hay una serie de cuerpos que están en la emergencia, ¿vale? Ahí participan un montón de compañeros. Y las primeras actuaciones pues, que se hacen, pues, cuando se activa ese CECOP, que cuando ya son emergencias de nivel 2, ya se hace desde Mérida, desde el 112, pues se notifica a todos los servicios de emergencia, se constituye el puesto de mando avanzado, y cuando ya venimos aquí los bomberos, los demás servicios de emergencia, pues se nos da el número de la ficha del accidente y se empieza ya a organizar la emergencia. ¿Quién es el primero que se hace responsable de ella? El oficial jefe de bomberos, cuando llegamos aquí, hasta que desde Mérida nos indican quién va a llevar la emergencia como tal, ¿vale? Esto no se hace poco a poco, por eso hay que ir paso a paso, pero de una manera dinámica. ¿Qué actuaciones tenemos los bomberos cuando llegamos a emergencias de este tipo? Pues lo primero que tenemos que hacer es contactar con los responsables del establecimiento y pedir la información y asesoramiento de lo que ha pasado y que entre todos pues podamos atenderla. Consultar la ficha del accidente y ver qué medidas de protección y de intervención tenemos que poner. Todo esto sí lo entrenamos pues poco a poco durante todo el año, pues intentamos pues, darle formación a los bomberos, hacer simulacros, venir aquí a la planta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después se evalúa la situación, se informa al CECOP, se intenta el control y neutralización del accidente. Si hay que hacer algún tipo de rescate o salvamento de personas o de bienes y se hace falta pues, solicitar más medios, pues se le solicita a la administración que corresponda. Y para que se hagan una idea de cómo estamos organizados en la sección de operaciones, en la sección de operaciones hay una jefatura que está compuesta por el oficial jefe y por un servidor, que soy el suboficial, y después hay hay el sistema, pues el organigrama de mando sigue con un jefe de grupo o también llamado sargento y un jefe de equipo o cabo. Y después están los bomberos, ¿vale? En un turno diario de 24 horas,
Pues eso es el número de personas que debe haber mínimo legal para que se cumpla ese reglamento. Como hemos dicho, los 2 de jefatura y después 10 bomberos y un operador de telecomunicaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos, bueno, cómo los distribuimos cuando tenemos una emergencia? Pues bueno, pues nos distribuimos en lo que se dice en dotaciones. La dotación está compuesta por 3 bomberos. Hay un jefe de intervención que suele ser el sargento. Después hay dotaciones en la cual una es el cabo con 2 bomberos, otras son 3 bomberos y después en función de los vehículos que haya, pues los 3 conductores restantes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una emergencia en la cual nos tenemos que ir todos? Pues que el parque se queda solo. Y si sale otra emergencia, ¿qué hacemos? Pues para eso tenemos, o cuando se activa un plan, lo que se dice el turno de respuesta. El turno de respuesta son dos subgrupos dentro del turno que están organizados diariamente, en la cual se les llama, se les activa, se les llama y tendrían un tiempo para incorporarse al servicio. De tal manera que en una emergencia de un tamaño muy importante, pues tendríamos esa distribución de personal. ¿Cuáles serían los trabajos que harían estos compañeros? Pues relevos en intervenciones de larga duración, refuerzo en intervenciones, refuerzo de personal en la base, en el parque bombero, por si salieran más intervenciones. Y como vemos ahí, entonces, el total de integrantes del servicio, pues serían, aparte de la jefatura, 4 jefes de grupo o sargentos, 5 jefes de equipo o cabo, 53 bomberos y 2 operadores de telecomunicaciones. Esto se va a ampliar ahora en breve, pero bueno. Lo que quiero comunicar es que hay personal suficiente para poder dar servicio a emergencias de este tipo. ¿Vale? Y ese sería pues el organigrama de una intervención, cómo se distribuirían los diferentes bomberos para atender cada uno de ellos a una parte de la intervención. Y ahí pues tenemos una tablita en la que son los medios de los que disponemos, pues todos los tipos de camiones, de vehículos, bombas con capacidad de agua suficiente y para que, como dije en un principio, pues se queden tranquilos de que el Servicio de Bomberos de Badajoz está perfectamente capacitado para atender emergencias de este tipo, ¿vale? Y después, como he dicho, pues quería también hacer mención un poquito a las funciones que tiene la agrupación de protección civil, en la cual el organigrama que tienen es ese, tienen un jefe de agrupación, que está aquí presente. Debería haber salido de explicarlo, pero lo vamos a dejar. Un subjefe de agrupación, 2 jefes de grupo, 4 jefes de equipo y 18 voluntarios operativos, con 4 de ellos en práctica. En total es una agrupación de unos 30 voluntarios que su función fundamental es la colaboración en diversas partes de la emergencia y con los grupos de acción, como puede ser por hacer llegar pues todo el tema de necesidades que se requieran, colaborar en la evacuación, movilizar a las personas si tuviera que hacer una evacuación o información a la misma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues ya está, esto es todo y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí. Mejor con el micro. Toma, Jerónimo. Que estamos con el streaming y si no, no te oyen. Simplemente, por hacernos una idea, ¿cuánto tiempo tardáis más o menos en llegar cuando os avisamos nosotros, o si os avisamos desde la planta, en llegar aquí? Porque ese es el tiempo que tenemos nosotros que aguantar la emergencia hasta que vosotros En lleguéis. torno a 15 minutos, así, ¿no? Sí, 10, o sea, 15 minutos.
Bueno, sí, O sea, vale, tiene que ver el tema del tráfico, ¿no? Pero bueno, aproximadamente unos 15 minutos. O sea, fíjate que estáis muy lejos y tardáis 15. Nosotros, que no son nuestra gente no es profesional, tarda unos 5 minutos porque estamos allí. Nosotros lo que estamos deseando es que lleguéis vosotros. O sea, cuando sí. vosotros llegáis, tenemos ya la puerta de la planta abierta, os tenemos ya la indicación, todo preparado. Pues nosotros estamos deseando de intentar aguantar allí cuando es una emergencia grave para que lleguéis vosotros, que eso es lo que realmente Desde estáis aquí. aviso en circunstancias así de emergencia grave, menos de 3 minutos está saliendo el camión del parque. Por eso digo que fíjate que estáis lejos y tardáis poco, nosotros tardamos más porque la gente se reúne, se viste, no estamos tan habituados, o sea, estamos deseando que lleguéis muy poco tiempo para lo lejos que estáis. Al final es una distancia considerable de Badajoz aquí, teniendo en cuenta tráfico, semáforos, etc. O sea, que al final se agradece esa velocidad cuando pasa algo grave. Vale. ¿Alguna más? ¿Tenéis alguna preguntilla más? ¿No? Él ha dicho al principio de la intervención que como que la conclusión a la que teníamos que llegar era que estuvieran tranquilos, ¿no? Sí. ¿Se le aprueba? O sea, ¿vais a estar tranquilos o no vais a estar tranquilos los de la localidad? A ver. Sí, Yo lo que yo quiero es que cuando le pregunten qué tal, digan, me han contado tantas cosas que no me entero de nada. claro, eso es lo que nos preocupa muchas veces, que son mucha gente contando cosas. Pero bueno, yo creo que las has contado muy bien, Jerónimo. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, nos queda la última intervención, las compis del SES. Amalia. Este ha venido con Amalia también. Pero creo que nos lo va a contar Amalia, ¿no? Venga. Cierras con nosotros, cerramos contigo la intervención. Después de la intervención tuya va el turno de preguntas tuyo y ya damos la despedida, ¿vale? Vale, hola. Para pasar, aquí, ¿no? Derecho. Hola, buenas tardes. Soy Amalia y nuestra función, soy enfermera, trabajamos, tanto Esther como yo, en el 112. Entonces, bueno, pues un poquito para que tengamos consideración cómo funciona el 112 de Extremadura. Que es sorprendente porque, bueno, hasta que no llegamos allí y no trabajamos, no nos lo creemos. Extremadura es una superficie de una comunidad bastante dispersa, tiene distancia entre las poblaciones y su dispersión de habitantes también es muy amplia. Eso es importante saberlo a la hora de saber dónde están los recursos, cuánto tiempo llegan y sobre todo dónde está la mayor dispersión geográfica y de habitantes en Extremadura, ¿vale? Saldríamos aproximadamente por una media de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor población se concentraría en la zona de Badajoz, Don Benito, y luego sería la zona de Navalmoral y Plasencia, y un poquito Coria. Este es el logotipo famoso que me imagino que habréis conocido, el edificio que está en Mérida, la capital de Extremadura. El edificio es un edificio administrativo que ahora lo vamos a contemplar y lo vamos a desarrollar por dentro para que tengamos todo conocimiento de qué es el 112. Bueno, esto es un poquito para que sepamos, antes de que apareciera el 112, ¿alguien sabía cuando tenía una emergencia a qué número tenía que llamar? Por ejemplo, el 91. Por ejemplo, el 061. Por ejemplo, el 062, y etcétera, etcétera. ¿Somos conscientes que ahora hay un solo número para todas las urgencias y emergencias? Eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. A partir de entonces se unificó y todas las situaciones de urgencia y emergencia de Extremadura, y cada una de las comunidades autónomas lo tienen, todas las llamadas de emergencia entran por un solo teléfono y un solo número. Muy importante, 112. Todo el mundo lo sabe. ¿Alguien sabía de esta sala que no existía el 112? Todo el mundo. Es un número que cuando entra la llamada cuenta con técnicos sectorial quiere decir distintos gremios. Ahí entramos todos. El SER, que es el Servicio Extremeño de Salud, donde hay médicos y enfermeros,
servicios complementarios como Cruz Roja y el día, y luego, por supuesto, los cuerpos de seguridad, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, bomberos e Infoes. Está integrado todos los técnicos sectoriales y los servicios complementarios tienen presencia en esta situación, en el 112. Todos estamos dentro. Ahora vais a ver las diapositivas y vais a ver el edificio. Ese es el edificio. Ese edificio que está en Mérida. Alguna vez habréis pasado por ahí, ni siquiera lo habéis visto, o creíais que no sabíais dónde estaba y ya no lo habéis pasado. Ese edificio del 112. Ahí entran las llamadas. En esa sala hay salas de coordinación, salas de crisis, el CECO famoso, que tantas veces ha salido en televisión con lo de la DANA. Eso se organiza y se gestiona ahí, en el 112. Sala de planificación, salas de actos, bueno, administración, dirección. La sala fría se refiere a lo que son esas habitaciones donde hay muchos cables, muchos ordenadores y eso, para que lo entendáis. Soporte informático, oficina, vestuario y cochera. Pero ese es el edificio del 112, para que tengáis un poco de idea. Y esta fotografía es para que os imaginéis por dentro, cuando entra una llamada, qué es lo que ocurre. Que eso es lo que yo voy a intentar aclarar, o por lo menos hablar y comentarlo con vosotros. Esta es la sala de coordinación. Este es el jefe de sala, que está en el centro de la sala, que es el que coordina, gestiona toda la sala, todas las llamadas. Puede ser un técnico, puede ser un administrativo, puede ser un ingeniero. La formación de los jefes de sala puede ser distinta. Lo importante, esto va, ahora lo explicaré, porque la sala del 112 depende de la administración de la Consejería de Presidencia. Esta es la sala de coordinación. Pasamos para que veáis la distribución. Ahí está el sector sanitario, que estaría enfrente. Como vais de cuenta, todo esto son ordenadores y pantallas. Aquí no se tienen las ambulancias ni se tienen los centros de salud. Aquí lo único que hacemos es coordinar y gestionar la llamada. La función del objetivo del 112 es tener un acceso rápido, muy fácil y gratuito para todos los extremeños para que funcione y se desarrolle la llamada. Atender toda clase de llamadas, de urgencias y emergencias. Identificarla, lógicamente, y tratar la alerta. Coordinarla y activarla con los medios necesarios. Por eso dentro hay policías locales, tenemos Guardia Civil, trabajamos con bomberos, Infoes y proporcionar el asesoramiento técnico. Estos serían los medios humanos, las personas que trabajamos dentro del 112. Como ya he dicho, jefe de sala, la entrada de la llamada, hay operadores que son los que reciben la llamada, operador sectorial de Cruz Roja y ya los técnicos sectoriales. Como he repetido, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, los médicos, enfermeros, bomberos y servicios de prevención y extinción de incendios, Infoes. Más o menos, esto es pequeñito para hacer una idea de cómo es la actividad en la sala. Entraría la llamada, se recepciona, ahora vais a ver cómo lo hacen, se evalúa la llamada y se coordina. Si es para bombero, si es para Guardia Civil, depende qué sector sería. Y lo más importante de la llamada es que no solamente entra y se recepciona, sino que se sigue. Si la llamada es improcedente o no sirve o no es una urgencia, pues se cierra el incidente. Pero si no, se evalúa, se sigue y se analiza. El jefe de la sala, que es una función muy importante, tiene que supervisar que todo funcione. Que cuando entre la llamada, toda esa llamada, si necesita un recurso, se esté gestionando y se esté haciendo. Aparte tiene la función de gestión de los incidentes, organizar el trabajo que funcione de los compañeros y coordinarlo y seguir que ese incidente no se quede en el aire, sino que se termine. Y están los 365 días al año y siempre tienen 2 turnos, uno de mañana y uno de noche. El jefe de sala. Una función muy importante dentro del 112 son los operadores. Nosotros cariñosamente le llamamos las chicas o los chicos del cable, que son los que cogen el teléfono. Cuando vosotros pase algo, la primera vez, ese calor humano, ese color de la voz es ¿qué te pasa? 112 Extremadura. Eso es muy importante, pues estos son los teleoperadores. Recepcionan vuestras llamadas,
Os ponen todo el cariño y toda la atención. ¿Qué os pasa? Genera una carta de llamada que ahora veremos qué es para que lo entendáis. Traslada esa llamada, esa carta de llamada, al operador, al recurso. Depende de la sección que sea. Bueno, aquí veis una foto cómo trabajamos, bueno, pues lo típico, ¿no? El teléfono, el pinganillo, la pantalla, llevamos el de Siri. Las llamadas son recibidas por los operadores de demanda, que es lo que hemos dicho, lo importante. ¿Quién recibe la llamada? La recepción de la llamada, que es lo que he dicho, tiene que ser clara, rápida y segura. Esto es muy importante. El tipo de alertante también los tenemos, lógicamente, tanto las operadoras y los operadores que cogen la llamada como las personas que nos llaman. Las personas que nos llaman puede ser mucho tipo. Parece que es, pero la clasificación es por encima, pero realmente, para que nos hagamos una idea de cuando llamamos, nosotros es muy importante saber qué os pasa y dónde estáis para mandar el recurso. ¿Dónde os voy a mandar una ambulancia si no sé exactamente dónde estáis? Por eso es muy importante qué tipo de alertante nos llama. El tipo de alertante puede ser directo. ¿Qué quiere decir directo? Muy fácil, está aquí conmigo. Si yo tengo un dolor, tú me estás viendo la cara de dolor que yo tengo. Es un alertante directo, está conmigo. Alertante cualificado puede ser como cualquiera de vosotros, Cruz Roja, Protección Civil, un sanitario, un policía. Esos son cualificantes, esos son alertantes cualificados. Cuando te están diciendo esta persona se asfixia, le falta el aire o no respira, sabe lo que está hablando, porque es un alertante cualificado. Y luego alertante colaborador es el que te dice las cosas muy claras, muy concisas, muy rápidas. Estoy aquí en la carretera tal, en el punto kilométrico tal, y le pasa esto. Rápido. Y luego está lo contrario, el indirecto que te llama y te dice, no, yo he pasado con el coche y me ha parecido ver un coche en la cuneta, pero se ha parado usted. No, porque yo llevaba prisa y no me he podido parar. Pues entonces, eso es indirecto, no está con la persona que tiene la urgencia. Alertante no cualificado es la persona que no sabe lo que está pasando. Tiene un desconocimiento de la causa de lo que le pasa al paciente. Y el alertante no colaborador, pues los que se ponen nerviosos, que no te saben decir dónde están, que no te saben decir lo que les pasa. Esto es muy importante para nosotros, para que tengáis conocimiento. Cuando entra la llamada, a nosotros nos aparece en el ordenador esta carta. ¿Qué es? Lo más importante, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Dónde? ¿Y a quién? Y una vez que tenemos eso, depende de lo que sea, ya pasa a los sectores específicos. Según la llamada también se puede clasificar como nula, improcedente o informativa. No, que me he equivocado. No, que estaba el coche en la cuneta, pero resulta que no hay nadie, está vacío. A lo mejor llevaba el coche a la cuneta 3 días porque el accidente había pasado hacia 15. También pasa eso, porque todas las llamadas entran en el 112. Crear un incidente y pasar la llamada. Hay que profundizar en el interrogatorio, responder la consulta técnica y dar el soporte técnico. Cuando llega la llamada al operador y el operador, lo que hemos dicho antes, la ve dónde está, a qué te ocurre, dónde y qué te pasa, y la pasa, si nos toca al sector sanidad, nosotros estamos formados dentro del edificio que hemos visto al principio, el 112, por un médico y 2 enfermeros. Nosotros no somos un dispositivo asistencial. ¿Qué quiere decir eso? A mí también me costó mucho entenderlo, porque yo me he tirado 30 años de enfermera y he trabajado en muchos hospitales, en muchos centros de salud. Entonces, nosotros coordinamos la llamada para que el recurso llegue a la población, a la urgencia, a lo que necesite. Pero yo no voy. Yo te atiendo telefónicamente, te ayudo. Yo sé que las situaciones de urgencia son muy difíciles y cuando estamos con alguien, con un familiar, con un ser querido que le estamos viendo que le pasa algo y no sabemos qué hacer, es doloroso y difícil. Pero tenéis que entender que cuando nosotros preguntamos qué es lo que está pasando es porque os queremos ayudar, pero nosotros nos quedamos al teléfono, pero el recurso ya va, porque si os habéis fijado en la sala que teníamos,
también hay operadores que mandan los recursos. La enfermera o el médico coge la llamada, primero el operador, luego la pasa a la sanidad, en este caso porque es de sanidad. Si fuera de policía local, iría a policía local. Si fuera de guardia civil, a guardia civil. Si fuera de... Nosotros lo que hacemos es mandar el recurso para que llegue a la persona a la urgencia cuanto antes. Nosotros no dependemos orgánicamente, para que lo entendáis, esto es como un dato informativo. El edificio pertenece a la Consejería de Presidencia, como os he dicho antes, y nosotros pertenecemos a la Gerencia de Mérida, que es el SES, desde el punto de vista orgánico, pero el edificio pertenece a la Junta. La llamada, una vez que entra, nosotros, depende de lo que sea la urgencia, podemos dar un consejo médico, que nos llama mucha gente para consejos médicos. Pues me tomo el lorazepam, pero no sé, ¿me puedo tomar damos consejo médico. Si hay que avisar urgentemente al centro de salud, se avisa. Si hay que avisar al PAS, se avisa. Si hay una urgencia no demorable, la avisamos, porque para eso estamos, para triar y derivar el recurso sabiendo qué es lo que tenemos delante y qué tipo de urgencia hay. Por eso es tan importante hablar claro y distinguir bien la llamada. La estructura del recurso esto es como está en Extremadura los recursos que tenemos. UME es lo más alto, las unidades medicalizadas terrestres. Tenemos 16 y 2 aéreas, porque los helicópteros los consideramos UME. Los pájaros son UME, nada más que en vez de ir por el suelo van por el aire, pero son unidades medicalizadas y si se necesita, se utiliza. Tenemos 16 terrestres, 2 aéreas. UMAR solamente hay 2 en Extremadura, uno en Montijo y otro en Badajoz. Son unidades medicalizadas con médicos, enfermeros y técnicos que dan un soporte a la población a domicilio en las urgencias. Y luego tenemos el soporte básico, que son 2 técnicos, y tenemos 18 en Extremadura. Los recursos genéricos ya son los centros de salud. El EMA es una unidad medicalizada que va a domicilio, solamente la tiene Mérida. Ojalá tuviéramos más, pero solamente la tiene Mérida. Los consultorios, los PA, las ambulancias tipo A1, convencional, la bariátrica, que también tenemos en Extremadura, los recursos externos que también nos apoyan, Cruz Roja, días y hospitales. Todo esto sale del 112. Según la llamada y lo que necesita el paciente, se activa. Este es el mapa de Extremadura, como conocéis, de sobra, y ahí veis dónde están las UME. Por ejemplo, aquí tenéis en Badajoz la UME, el UMAR y el BIR. En Cañamero también hay otra UME, en Herrera, en Cabeza. Esas son la distribución de las 16 UME. Los 2 helicópteros, ¿sabéis dónde están? ¿Alguien de aquí sabe dónde están los helicópteros? Bueno, sí, aquí hay. Uno es Don Benito y Malpartida de Cáceres. Muy bien. Los soportes básicos, que os he dicho que iban con 2 técnicos, que tenemos 18. Y este es el plan de localidad. El plan de ya no quiere. ¿Qué está hablando? El plan de localidad es con la carta de presentación que trabajamos nosotros, que lo que quiere decir es lo que he dicho antes de la carta. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurre? Y una vez que sepamos eso, sale un desplegable que es, por ejemplo, no sé si este es el de Alvarado. Esto es Mérida. Vale, pues por ejemplo, si sucede algo en Mérida, pues sabemos a cuántos minutos tarda el helicóptero de Malpartida de Cáceres en llegar a ese paciente. Si le pasa algo en tal calle a un paciente, nosotros con esta carta, con este desplegable que es nuestro plan de localidad, sabemos cuántos minutos tarda ese enfermo en llegar al hospital de Mérida. Cuántos minutos tarda el centro norte, el PA, que está allá al lado del cementerio, no, ese es el norte, ¿no? En llegar al paciente o llegar al hospital. Este es importantísimo, una herramienta de trabajo del 112. El concepto de cómo se regula la llamada
es que las decisiones tienen que estar, la de asistencial, es decir, tienen que ser coordinadas, organizadas y dirigidas al proceso asistencial hasta el final. Es muy importante que nosotros cuando cogemos una llamada no hacemos un juicio clínico. Yo nunca voy a juzgar a nadie porque llame al 112 o como llame. No, yo lo que tengo que hacer es regular esa llamada. Prioridad, perspectiva global y tomar la decisión al paciente donde esté, la población, la geografía y el contexto social, que también hay que tenerlo en cuenta. Activación de recursos según las prioridades. Muy importante, cómo nosotros priorizamos las llamadas de urgencia y emergencia. Nosotros utilizamos un triaje, las rojas, las emergentes. Si yo dijera emergente, ¿qué se os ocurre? Da igual, podéis decir cualquier cosa que os ocurra. No tardar nada. Vital. Si es una prioridad emergente, la situación es que está comprometida la vida. ¿Vale? Entonces hay una asistencia sanitaria avanzada. Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos. Hay un fallo respiratorio, una parada cardiorrespiratoria, un accidente cerebrovascular, un precipitado, una hemorragia masiva, una emergencia hipertensiva, etcétera. Si la urgencia es no demorable, quiere decir que es una patología crónica que amenaza la vida, pero podemos ir, pero sin tanta prisa. No es vital. Por ejemplo, una fractura importante, una hemorragia sin compromiso vital. Luego, las urgencias demorables son las que, pues, llevo toda la noche vomitando, toda la noche con dolor de cabeza, etcétera. Cositas que se pueden esperar. Migraña, epístasis. Y una prioridad 4 sería cositas que pueden ir a su centro de salud. Recursos que no hacen falta que se les informa y se les da la información y la educación sanitaria, pero pueden ir a su centro de salud. Vale, y yo creo que ya, no sé si, a mí lo que me gustaría, como decía el compañero, Anselmo, ¿no? Jerónimo, perdona, es Jerónimo. Jerónimo, lo siento. A mí lo que me gustaría que si alguien tiene una duda del 112, quiero que salgáis, es que es demasiada información. Es demasiada información. Es que hasta para mí, es que es mucha información. Entonces, que estéis tranquilos y que si cuando cojáis ese teléfono 112, está todo preparado. Hay un montón de gente súper responsable y súper preparada y profesional para dar una respuesta. Aquí tenéis una crona de 20 minutos en llegar el helicóptero. Tenéis a 10-15 minutos el hospital. Tenéis a Talavera un pack de continuada rápido. Tenéis el soporte, tenéis la GUME, las tenéis muy cerca. Sí, bueno, lo de lo que se trataba era de hablar del plan de emergencia exterior de la planta, ¿vale? Y entonces el 112 es una parte más, igual que bomberos, igual que policía, igual que los voluntarios de protección civil, y bueno, pues nosotros con el 112, pues no deja de ser también una parte nuestra de comunicación con el CECOP y el puesto de mando avanzado, ¿no? De verdad agradeceros la atención, que hayáis venido, que habéis preocupado por vuestro entorno, por vuestra ciudad, y poco más. Como decía Jero, cuando vayáis de aquí, que vayáis de casa, bueno, estamos tranquilos porque hay un montón de gente detrás, en el caso de que haya un accidente, detrás de nosotros, pero es que lo mejor de todo ello es que los accidentes están prevenidos de antes porque la propiedad más le vale a ellos, sobre todo porque, bueno, pues le supone una pasta, ¿vale? Entonces, las empresas están para ganar dinero y entonces ellos invierten, cuando dicen invierten no gastan, sino invierten dinero en salud, en seguridad, porque eso les reporta más beneficios que gastar dinero en mitigar el accidente. Yo que hace un tiempo estaba fuera del mundo cuando entro dentro he visto, y lo digo de todo corazón, la preocupación que existe dentro de cada una de las industrias por la seguridad. Con lo cual, eso repercute no solo en ellos,
en ello, en su salud, los que trabajan allí, en su bolsillo también, sino en el resto de la población que nos beneficiamos de su buen trabajo, que es de agradecer. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Si os parece bien, creo que tenemos por ahí algún enredillo para entretenernos ahora y antes de que empiece el fútbol, pues echamos un ratillo, ¿vale? Muchas gracias por todo.